Y ahora sí les damos la más cordial bienvenida. Somos una veintena por el momento y lo que nos gusta es empezar bien puntuales, así es que ya se irán añadiendo los demás. Guillermo, ¿cómo estás? Lupita, buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal todo? Hola, hola, muy buenos días. Estoy en el teléfono ahorita porque por alguna razón no puedo entrar por la computadora, pero ahorita entro, pero ya estoy listo ya. Buenísimo. Pues Lupita, empezamos si te parece bien contigo. Después Bueno. lanzo mi puente para los que se quieran ir de fiesta a Irlanda, que tienen mucho que hacer en el verano. Yo he ido a un par de festivales que les voy a recomendar y termino con algo que estoy segura que le va a parecer muy conocido a Guillermo, porque de ahí vamos a enlazar con su tema. Así es que, Lupita, cuando quieras. Vale, buenos días. ¿Me dejas nada más compartir pantalla, por favor? Claro que sí, ahí te va. Dame un segundín. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Ahí estás. Hola, buenos días. Ok, vale. Entonces... Ok, a ver. Bueno, pues estuve buscando qué íbamos a ver, ¿no? Y pues me encontré, lo que comentaba ahorita con Guillermo es que tengo ganas de conocer Irlanda, pero más que culturalmente, pero más que nada sus paisajes. Es algo que siempre he tenido en el tintero, entonces, bueno, creo que va a ser la ocasión. Entonces, un poquito pensando de esa manera, me encontré que en la UNESCO hay solamente 2 sitios enlistados como patrimonio cultural, digamos, construido como monumento. Ahorita vamos a ver que de inmaterial tienen bastante. Y entonces, bueno, uno es una población y el otro es Scaling Michael, ¿no? Scaling Michael es, se volvió famoso porque pues usaron la escenografía para Star Wars, el capítulo creo que 7 de la Fuerza no sé qué. Y entonces, pues ahora todo el mundo lo quiere conocer, no está tan fácil llegar, pero pues todo el mundo quiere vivir un poquito como Luke Skywalker, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. El nombre es Scaling Michael y en nuestra traducción sería la Roca de San Miguel. En 1910 ya George Bernard Shaw platicaba de este lugar y decía que era parte de nuestro mundo de sueños, ¿no? Justamente en la dichosa palabra del sábado pasado estaban contando los lugares, ¿no? Los lugares que en la literatura se inventan, ¿no? Entonces existe un Comala, existe, no sé, cada quien va inventando y pues la verdad es que ahora Colima, por ejemplo, ha querido hacer un Comala adaptándose a la literatura, pero en realidad son lugares inventados, ¿no? Lugares soñados y bueno, pues así habla George Bernard Shaw en 1910, es decir, hace 110 años, de Scaling Michael, ¿no? Entonces se refiere de esta manera, ¿no? Dice, bueno, colmenas de piedras, que los vamos a ver, ¿sí? Y vamos a ver la descripción en sí del lugar, ¿no? Entonces, dice que, pues como los mitos, siempre todos estos lugares como las nazcas de Perú, ¿no? Que son hechas por extraterrestres y por gigantes, ¿sí? Pero aquí es algo muy bonito que dice, y cayó allí Dios, quién sabe cómo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente Scaling Michael se divide, bueno, se compone de 2 islas. Nosotros en esta foto estamos viendo a partir de la isla mayor, que es la única visitable, la otra es más pequeña y no se puede visitar porque es un santuario de aves. Digamos, los investigadores sí, ¿no? Pero nosotros no. Y además no hay construcciones. Entonces, bueno, como patrimonio de la UNESCO, quedó inscrito en 1996, está a 10 kilómetros de Irlanda, en barco, nada más. Se fundó en el siglo VII, ¿sí? Y en el siglo, y se mantuvo ocupado
durante 6 siglos, cuando ya las condiciones climáticas fueron muy importantes, digamos, muy fuertes. Entonces los frailes o los monjes, que normalmente nunca fueron más de 12, se van a una abadía en la costa. Se considera muy importante por 2 razones. Una es por la integridad de sus monumentos. Como está tan lejos, la verdad es que se ha conservado muy bien. Y por otro lado, el Imperio Romano llegó hasta cierto límite en el norte, hacia la Bretaña y hacia Inglaterra, pero no llegó hasta este punto. Sin embargo, la expansión del catolicismo sí. Y se hizo que es un monasterio que cumple con todas las características de los monasterios medievales. Entonces eso pues, nos hace nuevamente pensar, como en el teatro de Aspendos, en que es algo que vale muchísimo la pena disfrutar y sobre todo conservarlo, ¿no? Por su estado que tiene ahorita, que es excepcional. Recuerden que para que se inscriban en la lista del Patrimonio Mundial tiene que ser un monumento excepcional, ¿no? Y único, ¿no? Y bueno, se cumplen las 2 características, ¿no? También Irlanda, y esto viene muy a colación en lo que comentaba Esperanza en términos de los festivales, tiene 4 tradiciones inscritas en la lista en la Convención del 2003, que es la Convención del Patrimonio Inmaterial. Y bueno, básicamente es la cetrería, la práctica, acá se las pongo, la cetrería, digamos, el crecer aves, ¿sí? Y que vuelen de un lado a otro. Lo comparten con muchísimos países. El arpa irlandesa, que bueno, originalmente estaba hecha de una sola pieza, ahorita ya se hace con diferentes maderas, básicamente cedros, ¿sí? El hurling, que ya también en nuestro historial anterior lo platicamos, que Irlanda tiene dos deportes que compiten, aparte de las universidades. Es el hurling y el fútbol, siempre están en competencia de cuál es el más representativo, ¿no? Y el último, pues son las gaitas, ¿no? Las gaitas aquí, hasta en México las tenemos, el 12 no recuerdo bien, y para San Jorge, en el Churubusco, en el convento de Churubusco, hay un festival de gaitas y tocan todos los sábados. Si alguien quiere ir, todos los sábados en la tarde tocan gaitas ahí en el convento de Churubusco, que está por excepción del Metro Anaya, en División del Norte y pues General Anaya. Entonces, digamos, estas son las cuatro tradiciones, los 4 patrimonios inmateriales que están inscritos. Seguimos hablando de los únicos 2 sitios que están inscritos como patrimonio cultural o digamos, material, los otros son inmateriales. Bueno, uno es el conjunto arqueológico del Valle de Boyne, que no lo vamos a tomar el día de hoy, y el otro es Scaling Michael. Aquí podemos ver Irlanda, ¿sí? Y en qué zona se encuentra. Como les comentaba, está a 12, hay quien dice que a 10 kilómetros a partir de la costa suroeste de Irlanda. ¿Sí? Tiene una extensión de 22 hectáreas, ¿sí? Posteriormente, si les decía, aquí lo importante, por lo que también es muy importante, y ahorita vamos a ver, es el tipo de construcción. Es un tipo de construcción que se llama piedra seca, y ahorita entramos a la definición. Es el sistema constructivo, pero conforme han ido evolucionando, digamos, a partir del medioevo, este tipo de construcciones que se encuentran en mucha parte de Escocia e Irlanda, conforme ha ido avanzando, se ha ido documentando en este lugar, ¿sí? Digamos, en este lugar se encuentran a lo largo de los 6 años que les platiqué, construcciones con diferentes métodos de corte de piedra. Entonces es un documento vivo de la evolución de este tipo de sistema constructivo. Nosotros a los sistemas constructivos les llamamos fábricas, ¿no? Entonces las fábricas, como restauradores, las fábricas de este lugar pues son muy importantes, ¿no? Sin embargo, en el siglo XIX, digamos, hay una población, cuando ya se abandona, llega población y se hace un caserío y se hacen 2 faros que tienen, de cualquier manera, pues ya tienen 200 añitos, ¿no? No es lo más antiguo. Pero bueno, y creo que básicamente. Esta es la isla, ¿sí? La isla mayor.
¿sí? Aquí podemos ver también la pequeña, ¿sí? Aquí tenemos en el polígono rojo, es el considerado por la UNESCO. Esta zona de aquí es la zona del monasterio. Los caminos son los que se ven por aquí, digamos que llegan a la zona del monasterio. Y aquí tenemos una zona de faros, acá tenemos otra zona de faros. Y en este caso, normalmente cuando se designa pues se incluye en la lista de patrimonio mundial, se designa, se establece también no solo lo que cubre el sitio, sino un perímetro de amortiguamiento que no se puede tocar para no dañar el bien. En este caso, el propio Océano Atlántico es el que actúa como amortiguamiento. ¿Sí? Aquí podemos ver, pues, la parte del monasterio, ¿sí? Y cómo se ascienden 600 escalones nada menos. Se puede visitar, solamente entran pocos, solamente hay permiso para 12 embarcaciones que están oficialmente reconocidas como autorizadas y solamente es en temporada. Son 6 meses al año. Entonces, bueno, lo que les comentaba en términos de las fábricas o sistema constructivo, se conoce como piedra seca, ¿sí? Y es piedra sobre piedra, un poquito como nuestros tecorrales que vemos en la zona rural de aquí de México, aunque son, digamos, para hacer muros, que ponen una piedra sobre otra, sobre otra, sobre otra, pero en este caso son lajas, como podemos ver en esta ilustración. No son como en Perú o en Cusco, las piedras cuadradas, es una laja sobre otra, y van haciendo lo que le llamamos las falsas bóvedas, ¿no? Entonces vamos a encontrar en el sitio 6 celdas, 2 oratorios, vamos a encontrar cruces. La iglesia principal tiene restos del original, sin embargo fue añadida, y en la parte superior, que no es fácil acceder, ni te dejan los guías, digamos, hay otras 3 construcciones, ¿no? Y todo evidentemente está terraceado para poder hacer pues tener una zona agrícola, ¿no? Para los monjes. Recuerden que esto, pues si ahorita es difícil llegar, imagínense en el siglo VI. Entonces, realmente era una comunidad autosustentable. Autosustentable y además en términos actuales. Digamos, tenían sistemas hidráulicos de captación de agua porque ellos pues no siempre tenían agua, el agua que tenían era salada, entonces siempre tenían que conservarla y a lo largo del año, ¿no? Entonces eso es muy importante que pensemos que hace, pues no sé, en el siglo VI, hace ¿qué? 15 siglos, 16 siglos, ya podían hacer esto, ¿no? Y una de las construcciones típicas, les decía que en Escocia y en Irlanda están permanentemente presentes, es lo que se conoce como el clochán, ¿sí? Que son, pues, casas, ¿no? En este caso son las celdas de los monjes, y son, le llamamos, bueno, en español se llaman chozas de colmena, ¿no? El nombre es clochán, ¿no? Y aquí el secreto es que no tienen una argamasa o un mortero o un aglutinante entre piedra y piedra. Están únicamente recargadas una piedra con la otra. Si acaso está relleno con arena seca, por eso se llama construcción seca, ¿no? O piedra seca, ¿no? Eso es importante porque lo van a ver a lo largo pues, de todas las poblaciones de esa zona, ¿no? Aquí está lo que es el monasterio, ¿sí? Y aquí podemos ver los clochans y la iglesia, ¿no? Está increíblemente bien conservado y bueno, sí parece es un paisaje extraterrestre, ¿no? Sobre todo por las vistas que se tienen desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, no por nada se escogió para la película de Star Wars, ¿no? Hay 2 características, lo que siempre les comento para que la UNESCO reconozca, digamos, los principios básicos de la restauración en términos de la valoración de los sitios, ¿sí? Son dos características. Una es la integridad, digamos, que se conserve lo más completo posible, ¿sí? Y la otra es sí, que la autenticidad, ¿no? Entonces aquí la integridad
pues porque algo que nos ha permitido que esto se conserve íntegramente, bueno, evidentemente es el aislamiento y la dificultad, que era un espacio de vida, digamos, que se ha mantenido un poquito cuando en el siglo XIX, cuando se ponen los faros, se instalaron algunas casas, pero en realidad es un poco más como honrar a la vida, honrar a la naturaleza, y así se ha querido conservar, ¿no? Bueno, cuando es un espacio para, pues, guardado para el culto, bueno, evidentemente es algo que se protege más. Hasta la fecha hay peregrinaciones religiosas hacia la zona, no hay solamente las de observación de aves y todo esto, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Este tipo de construcciones están, digamos, este tipo de construcciones no los clochants, sino los monasterios, el tipo de monasterios que se hicieron en esa época, fueron a partir del norte de África hacia el norte, ¿sí? En toda Europa, cercano Oriente y África. No se dieron hacia el sur, ¿no? Y bueno, ya platicamos de esto. Tiene dos tipos de integridad, una estructural histórica, lo que les comentaba, se pueden ver las diferentes etapas de evolución de este tipo de construcción, y bueno, la otra es la visual estética, ¿no? Ahí afortunadamente no ha habido contaminación visual, entonces nos permite ver tanto hacia la otra isla como hacia la isla grande, hacia Irlanda propiamente, ¿no? Está también considerada como dentro de la lista de patrimonio mundial, es muy, muy importante para la cría de aves marinas, y estos pajaritos que se llaman frailecillos, pues ahí tienen grandes colonias, es una especie en peligro de extinción, pero ahí digamos, se han abocado al estudio de esta especie en especial, en determinada manera, ¿no? Bueno, ¿por qué es muy importante? Una es por la diversidad de las especies, no solamente hay aves, también hay focas, también hay delfines, ¿no? Y las colonias son colonias de miles y miles y miles de individuos, ¿no? Bueno, lo que les decía de la autenticidad, bueno, pues sigue con la transformación, digamos, con la configuración de un monasterio, pues, de hace 1000 años, ¿no? Miles de años, ¿no? Entonces, esta es la definición que da la UNESCO de por qué se considera auténtico. Dice porque es un ejemplo excepcional y único. Acuérdense que es muy importante, excepcional y único, ¿no? De un asentamiento religioso temprano, preservado debido a un entorno noble. Esta sería como la descripción o la característica o digamos, la frase que hace que quede incluida en la lista, ¿no? ¿Sí? Bueno, en términos de conservación, tienen varios programas. En 1970 se hicieron, pues, para atacar lo que son el tiempo, el ambiente y la presión de los visitantes, se armó todo un plan de conservación que se ha estado llevando a partir de 1986. Se consolidó, nosotros decimos consolidar es cuando se recoge, digamos, lo existente y lo ponemos nada más como estable, de alguna manera. Muchas veces no restauramos, pero sí dejamos es como estabilizado, ¿no? Se ha llevado a cabo el registro tanto por encuestas como por fotografías de toda la vida, y bueno, evidentemente acudiendo a como lo de Bernard Shaw, ¿no? A literatura que se refiere al lugar, ¿sí? Recientemente se arreglaron las terrazas y ahora hay todo un programa de investigación arqueológica. No es solamente, digamos, acciones de restauración, conservación, arquitectura, sino que hay todo un estudio arqueológico desde poblaciones, desde tiempos anteriores. ¿Cuáles son las leyes que lo protegen? Digamos, desde muy locales, de monumentos nacionales, de la vida silvestre, hasta leyes que tienen en la Unión Europea y cartas internacionales, ¿no? Entonces, realmente es un sitio que está muy, muy protegido, y por lo visto los irlandeses son muy respetuosos. En términos de los visitantes, lo que les decía, se raciona mucho la visita, ¿sí? Porque, bueno, queremos, primero, proteger la isla, los documentos, y además ahora, pues por la salud de los visitantes, ¿no? Son espacios muy pequeños que, bueno, pasando lo que estamos pasando, ayer me enteré que 2 hermanos míos tienen COVID, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues son lugares que no permiten mucha gente, ¿no? Sin embargo, bueno, llegan 12,000 personas por año,
¿sí? Y solamente les decía, hay 11 embarcaciones certificadas, son embarcaciones muy pequeñas, bueno, que llevan como 14 pasajeros, y bueno, sí llegan embarcaciones privadas, pero no lo recomienda realmente, no está desaconsejado, ¿no? Por la Oficina de Obras Públicas. Pues aquí podemos ver a los visitantes. Bueno, siempre hay una plática, hay guías oficiales, hay guías que te dicen desde qué llevar, cómo llevar, te revisan tu equipo. En algunas zonas un poco más escarpadas hay algo de barandal, digamos unos postes y una cadena, pero en realidad pues sí te permiten, como pueden ver, solamente gente experimentada. Si alguien tiene un cierto temor a la hora de bajar, que es cuando se complica más, se tiene que hacer a un lado, digamos, hay indicaciones muy precisas, hazte a un lado, siéntate, y el último guía, cuando ya hayan todos bajado, te va a ayudar a bajar, ¿no? Entonces te piden un cierto equipo, te piden que veas bien, digamos, como que sí te hacen una pruebita ahí, más o menos, ¿no? Y bueno, pues no es barato llegar. Esto aquí se puede ver muy bien la configuración. Esta parte que vemos aquí frente al mar, este es el cementerio de los monjes. Esta es la zona del cementerio. Como pueden ver, realmente el lugar pues sí tiene las características de una integridad, ¿no? Y pues no por nada es uno de los sitios de Patrimonio Mundial. Y bueno, aquí no sé si tengamos tiempo, y si no, se los dejo por aquí. Son videos, ¿sí?, de Star Wars, ¿no? A partir de Star Wars, del Despertar de la Fuerza, que es la 7, tengo entendido, pues el lugar se volvió muy famoso. El lugar quisiera ser más visitado, tienes que hacer reservaciones con mucho tiempo de antelación, y bueno, creo que es algo que normalmente no vamos a ver cuando vayamos a Irlanda. Bueno, aquí hay algo de bibliografía, de fuentes. Ahí está la página de la UNESCO, donde les habla pues todo esto, pero en extenso. Y pues hasta ahí. Muchas gracias, Lupita. Ya estoy de regreso. Si puedes bajar tu PDF, por favor. O cerrarlo, más bien. ¿Perdón? ¿Podrías cerrar tu PDF? Claro. ¿Ya con esto o tengo que hacer Ahí más estás. cosas? Listo. Ahora sí ya. Bueno. Pues buenísima tu presentación. Imaginamos que tú ya has estado ahí, por lo que has hablado. ¿No has estado? ¿Te gustaría estar, por supuesto? Sí. ¿Sí? Claro. Es lo que le comentaba a Guillermo, que quiero hacer un recorridillo por allá, pero más de hiking, más que propiamente museos y todo esto, pero ese es como espero que mi próximo viaje. Seguro, sí, ya. Qué maravilla. Pues es un espacio que además, como dices, ha sido utilizado hasta en el cine, con lo cual tenemos referencias de todo tipo, ¿no? Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, le queda alguna duda, alguien lo conoce por ahí, a lo mejor, no sé, este es el momento. Y mientras tanto, voy a reclamar mi anfitrión y a silenciarlos. Porque estaba viendo que entran y se les olvida poner el micrófono en silencio. Entonces, bueno, ¿van a compartir el link del video? Sí, claro, por supuesto. Sí, si se refieren al link de historiando, siempre se comparte en el grupo. Y Lupita nos va a hacer favor de compartir la presentación que acaba de hacer. Y bueno, gracias, Lupita. Me encantó. Me gustó mucho tu presentación. La verdad es que sí. La verdad es que estuvo muy interesante. Y además, ¿sabes qué es muy, muy bueno, Lupita? Que nos das como diferentes referencias, ¿no? Es decir, por qué está considerado como monumento nacional o como lugar protegido, etcétera, etcétera. Y también nos das esa referencia de, bueno, y si yo quiero ir y conocerlo, ¿cómo puedo aprovecharlo?
no nada más que quede como en una referencia del libro, sino en algo mucho más práctico. Y eso está sensacional, porque vamos haciendo nuestra lista de lugares a los que ir. Bueno, pues yo soy el puente, como ustedes saben, entre los dos compañeros y pues siempre me echo aquí digamos, participación o mi entremés, si estuviésemos en el teatro, que es como que una parte más pequeña de la obra que por ahí encaja. Y yo estaba pensando en qué contarles y resulta ser que la semana pasada fue la fiesta de la música y la fiesta de la música para Europa y particularmente para Francia es un día muy, muy especial. ¿Por qué en Francia? Porque ahí nació, ahora les voy a contar un poco por qué y cómo, cuándo, dónde, y de ahí empezó como a rebotar, como a hacerse eco en distintos lugares de Europa. Por supuesto, Irlanda, que es muy musical. Irlanda es un pueblo que adora la música y además si la han escuchado es una música muy, muy bonita. O sea, eso es un, digamos que es muy melodiosa, muy armónica, ¿no? Hasta, no sé, tiene hasta un tono nostálgico la música irlandesa por los instrumentos que utiliza. Y bueno, me descolgué de ahí, ¿verdad? De la fiesta de la música, que por cierto, en algunos lugares de México ya están replicando. Y de este evento me pasé a los festivales en Irlanda. Porque hay todos los que quieran. Yo he ido a 2 de ellos, me la he pasado bomba. En uno de ellos había que acampar, porque les voy a contar un poco también el contexto para quien quiera añadirlo a la lista de también voy a hacer esto cuando vaya a Irlanda. Resulta ser que aquí pues esperamos el verano con devoción y amor, ¿no? Y sobre todo estos países que están arriba, o sea, más al norte de Europa, en donde hay muchísima lluvia o donde los días de sol son mucho menos que yo, por ejemplo, que estoy pegada al Mediterráneo. Entonces, todos estos países que están más arriba, pues aprovechan el buen tiempo para salir, para disfrutar, y mucho del disfrute, mucho de esta celebración se hace al aire libre en festivales que reúnen a la gente con diferentes o intereses o particularidades, ¿no? Entre ellos están cine, teatro, arte, pintura, música, payasos, hasta ciencia, hay un montón. Algunos, tú puedes ir porque duran 3 días y te quedas ahí los 3 días, una experiencia bastante inmersiva. Yo fui a uno de ellos que duró 3 días, acampé durante 3 días, oí música 3 días. O sea, es como que te atrapa. Y a otro, solamente es, tú vas, compras tu entrada, estás por ahí el rato que quieras y te vas. Pero lo interesante de Irlanda, que es como que este sello, es que todo gira alrededor de la música, incluso aquellos que no tienen, digamos, de primera impresión que se trate de un festival musical, pues le ponen la música de alguna u otra manera. Entonces, ese es un poco el contexto, es muy, muy bonito asistir porque, por supuesto, los paisajes y la naturaleza irlandesa, pues es bastante, digamos, agreste, digamos, es muy natural, ¿no? Es algo precioso. Entonces, estás en un entorno privilegiado, natural, hermosísimo, y si el buen tiempo acompaña, pues también puedes disfrutar de un festival que realmente vale la pena porque son muy cuidados y se llevan a cabo como ya con toda esta, digamos, profesionalidad. Entonces, ya no me enrollo más, les voy a pasar esta lista de festivales para que ustedes vayan escogiendo y poniendo en su lista de personal junto con lo que nos acaba de comentar Lupita, porque después viene Guillermo, que les digo, acá somos guau, guau, guau. Hasta allá, Guillermo se lanzó para allá para poder traernos todo lo que sucedió. Bueno, pues ya les voy a compartir mi PDF. Ahí está. Díganme, por favor, si lo están viendo. ¿Todo en orden? Perfecto. Bueno, pues lo están viendo entonces en la pantalla. Irlanda y su tradición en los festivales que realiza, que de verdad
valen mucho la pena. Y digamos, el preámbulo o la idea, ¿no? Que fui como descolgando fue por la fiesta de la música. La Fête de la Musique, que es cada 21 de junio, se celebra desde 1982, cuando el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia dijo, vamos a echarnos, señoras y señores, este festival para, ojo y atención, músicos aficionados. Esto quiere decir que tú vas en las ciudades, por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivía, en Besançon, que es al este, muy cerca de Suiza, y es una ciudad de unos 125,000 habitantes, y tú podías ir, muy reducida, la verdad, es una ciudad bastante, la atraviesas en media hora, y en cada plaza tenía, así como en estas fotos que les pongo, un grupo de músicos, un cantante, alguien tocando un instrumento, etcétera, etcétera. Esa es la fiesta de la música. Después, claro, se fue desarrollando de una manera ya, pues tuvo muchísimo éxito, y entonces, aparte de los músicos aficionados que salen a tocar a la calle, empezaron a crear conciertos gratuitos, ya digamos, con una estructura mucho mayor, ¿no? Todo lo que tú escuchas ese día, todos los músicos en todos los sitios, son actividades gratuitas. Ajá. Y entonces, bueno, ya se ha convertido en una tradición, ¿no? 21 de junio llega el verano, la noche más larga del año, salimos a escuchar música. Y esto se ha replicado en muchos países, sobre todo europeos, por supuesto, porque son los que tienen a Francia de vecino, pero también ha estado en ya América y Estados Unidos, América Latina y Estados Unidos. Entonces, bueno, al día de hoy, en el 2022, el último festival o la última Fête de la Musique tiene ya 120 países afiliados. Entonces, es una maravilla. Y entre ellos, por supuesto, Irlanda, el paraíso de los festivales. Ahí se van con una agenda y la llenan de inmediato. Recuerden que todos los festivales a los que yo me voy a referir, se realizan desde la última semana de mayo hasta mediados de agosto, que es cuando pues uno cuenta con el buen tiempo, ¿de acuerdo? No es durante todo el año. Bueno, pues tenemos que es una maravilla, y por eso hablo con él, porque es sobre storytelling. ¿Qué pasa? Que los irlandeses, no sé si ustedes sepan, pero tienen una habilidad y una tradición maravillosa para contar historias. Entonces, este festival está precisamente abocado a ello. Se creó en 1994, se realiza la última semana de agosto, y ese es el cometido, que en distintos lugares del condado de Cork se hace como una pequeña carpa o al aire libre, y se llevan a cabo estos pequeños teatros, ¿no? En la naturaleza, en donde una persona empieza con un storytelling, a contar una historia, digamos, a tejerla, ¿no? Para meter sobre todo a los niños. Es un festival donde existe pues, muchísima afluencia infantil, pero también en los adultos. Y a partir de lo que se cuenta, todos los demás pueden participar creando sus propias historias. Entonces, es un festival bien bonito que les recomiendo un montón. Después tenemos ¿se acuerdan de lo que les contaba de acampadas? Pues es uno de ellos. El Groove Festival, fíjense, hay niños, hay personas mayores, hay jóvenes, hay grupos, hay parejas, hay familias, hay de todo. En este festival, que ya es en julio, para toda la familia, y trae a bandas bastante conocidas, tienen bandas de mucha calidad, y bueno, tocan a lo largo de varios días, y también intercalando estas bandas hay espectáculo para los pequeños. Entonces, si te gusta como vivir una experiencia inmersiva de pura música durante unos cuantos días, este Groove Festival, que también está en la naturaleza, en un lugar muy lindo y que además tiene muchísima conexión con la música irlandesa, digamos,
pop o más modernizada o adaptada, pues, este festival te va a gustar. Tenemos este que es otra maravilla, el Fantastival. Ese es un poquito más nuevo, es del 2018 y bueno, debido a la pandemia se interrumpió, pero ahora está de vuelta y lo que tiene de particular, que me llama mucho la atención, es que es ecológico y amigable con la naturaleza. Todo lo que se realiza, por supuesto, en un entorno natural, se realiza para que adultos pequeños, abuelos, quien quiera, que a quien le guste la naturaleza pueda estar en contacto con ella de muy diversas formas, porque incluso hay un campamento para niños en donde se les enseña, pues, tipos de árboles, tipos de flores, pueden hacer mucho, digamos, como estar muy cerca de la naturaleza, pero para un aprendizaje, para tener como una experiencia en la que los niños, sobre todo, se llevan un aprendizaje. Entonces, esta es una belleza y es también de los nuevos. Luego tenemos el Festival de la Curiosidad. Este tiene otro perfil completamente, pero a mí me pareció de lo más atractivo. Es un festival en donde se explora, en donde hay muchísima curiosidad por la ciencia, el arte, el diseño y la tecnología. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, es un espacio mitad natural, mitad en la naturaleza para aprovechar el buen tiempo y mitad en, digamos, unas naves industriales en donde a través de juegos y de actividades se explora, se aprende y chicos y grandes, porque todos estos festivales están pensados para que existan actividades para toda la familia, puedan aprender. Entonces, pues hay experiencias inmersivas, hay días lúdicos en donde se trata, por ejemplo, de la electricidad y todo lo que funciona a través de ella y todos los inventos y cómo tú puedes, ¿no?, acercarte a la forma en la que funciona, etcétera, etcétera. Un festival de 10. Luego tenemos este. Este es, digamos, más, hay una mayor afluencia de personas porque el sitio también está destinado para recibir a más gente. Si se fijan en la parte de atrás, está la costa, ¿no? Tienen ahí un muelle y justamente en el escenario tocan de verdad pura música irlandesa. También yo creo que por eso tiene más afluencia, porque es algo totalmente local, o sea, es decir, para el gusto local, y es, yo creo, a este no he ido, que debe de ser una gozada. Si te gusta lo irlandés, este festival ha de estar de maravilla. Vayan el mes de agosto. Por supuesto, no puede faltar. Si hablamos de festivales y estamos en una comunidad de escritores, el West Cork Literary Festival. ¿Por qué? Pues porque es el mero mero, se celebra anualmente y aquí hay todo lo que tiene que ver con literatura y escritores. Es a mediados de julio, todavía nos da tiempo de llegar. Presentan nuevos talentos. De hecho, fue hecho para los nuevos talentos, para personas que quieren desde vender su novela o su publicación, no importa el género, hasta si quieren encontrar un agente, hasta si quieren declamar en público. Y después tuvo tanto éxito que ahora todo esto, todos los nuevos talentos y los talleres y las charlas, también digamos que está impulsado por escritores de renombre. Entonces, un festival de muy buenos bigotes, literario. Tenemos All Together Now, que fíjense, es un evento otra vez de música, pero si se dan cuenta, cada uno de ellos, por eso les digo que los irlandeses meten la música en todos lados, pero si se dan cuenta, están muy bien seleccionados y muy bien planeados, porque cada uno tiene su estilo, cada uno su perfil. Este es un evento de música independiente, música indie, pero de muy buena calidad. Tiene más o menos unos 15,000 asistentes, es medianón. Aquí te quedas a dormir, te la pasas bomba, te relajas y escuchas también en un entorno natural
una buena cantidad de grupos independientes. El Galway Arts Festival, se da en las 2 últimas semanas de julio alrededor de las calles. Y si ustedes, para que tengan una idea, sería algo así como, pues, un festival en recorrido, ¿saben? A través de las calles principales. ¿Por qué? Bueno, porque está llena de puestos de comida, de bebida, pero también está iluminada con pues digamos, bombillas de colores, hay magia, hay disfraces, hay trovadores. Digamos, es como que una fantasía hecha festival y además que no es en un solo lugar, no te sientas, sino que tú puedes también participar paseando, recorriendo las calles para descubrir diferentes tipos de actividades dentro de este festival. Body and Soul, bueno, pues está dedicadísimo al solsticio de verano, pues obviamente más hippiosón, el amor y paz, fíjense nomás ahí cómo está todo, las carpas, la gente, uno se queda ahí a acampar, ajá, tiene muchísimo éxito y también muy buena afluencia y además la música, como les dije hace un momento, pues tiene que tener su particularidad y en este caso es lo acústico. Ajá. No es una banda de rock, no es algo irlandés exclusivamente, pero sí es una música más natural, más acústica, con instrumentos de cuerda y con cosas así más ricas para poder escuchar mientras estás ahí con tus amigos. Y que fíjense nada más el enclave en donde se lleva a cabo, Another Love Story, es de agosto, es ya un indispensable porque, claro que también tiene música, pero en realidad es una feria que está dedicada a las artes y a la cultura, es decir, a la pintura, a la escultura, se pueden intercambiar objetos, también se pueden vender, también se pueden comprar, también puedes hablar con los artistas plásticos, etcétera, etcétera. Es decir, es un lugar más de vis a vis en el que tú puedes interactuar e intercambiar. Es otra belleza, fíjense nada más cuántos llevamos. Y por último, les traigo que de algo le sonará a Guillermo. Cuando muera, Dublín estará escrito en mi corazón, dijo James Joyce. Y bueno, es el Bloomsday, se celebra, por supuesto, el 16 de junio y es completamente alusivo a la obra, ¿verdad? Al Ulises. Es el festival 100% irlandés que celebra esta obra maravillosa en la literatura. Se lleva a cabo por las calles de Dublín que inspiraron al escritor. Puedes ver a gente vestida de época, puedes degustar algunos de los platos que mencionan en el libro, algunos de los lugares, la farmacia, el cementerio, la torre, el pub, etcétera, etcétera. Es decir, tiene como que bien elegidos esos lugares representativos del libro. Pues debe ser una chulada. Vamos a ver qué nos cuenta ahora Guillermo. Y con el que yo cierro, y fíjense qué casualidad, este fin de semana pasé por ahí, ya la conocía, pero dije, mira, es un aviso de que nos espera un nuevo Historiando. Es un pub irlandés en Madrid, muy, muy cerca de la Puerta de Alcalá, en la calle Alcalá, o sea, muy, muy céntrico, y está dedicado a James Joyce. Así es que yo me despido aquí, espero que hayan hecho su lista de los festivales a los que ir, porque vaya que hay un montón. Les digo, yo he ido a un par, pero me quedo con ganas de más y creo que vale mucho la pena. Si el tiempo acompaña en Irlanda, además, una cosa que a ver qué nos cuenta Guillermo, pero a mí los irlandeses me parecieron espectaculares, ¿eh? Feten. Gente bastante amable y como dicen los franceses, très accueillant, o sea, que te reciben con buen gusto de que estés por allá en su casa. Así que esto es, digamos, el puente para presentarles ahora sí a Guillermo
Y sí, qué padre, Sabrina, sigue creciendo la lista, ¿verdad? De aquí vamos a crear otro grupo que se llame Viajando, en lugar de Historiando, y nos vamos por ahí a todo lo que tenemos que hacer. Pero vale muchísimo la pena. Ahora bien, solamente para terminar, estos festivales, la gran mayoría de ellos, se pueden también disfrutar, sobre todo después de la pandemia, por internet. Entonces, si les late, si a alguno les gustó, si este tipo de música, o si esto, lo otro, ¿por qué no se dan una vuelta? Los buscan en internet, porque estoy segura de que pueden disfrutarlos también de esta manera, mientras venimos a Europa y nos vamos juntos a Irlanda. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, espero les haya gustado. Y ahora sí, Guillermo, todo tuyo. Te voy a dar, ¿quieres ser anfitrión? Ya eres, pero ¿quieres usar algo? No. No, Ok, no. pues listo. Nada, pues buenos días, muchas gracias Lupita y Esperanza por estas dos presentaciones que pues le hacen a la gente querer ir a Irlanda, que hay muchas cosas que hacer. Y ahora vamos a pasar pues, a la parte histórica y literaria de este país maravilloso que hemos tenido oportunidad de visitar las últimas 2 semanas. Visitamos 3 grandes áreas, la zona de Dublín y alrededores al este, la zona de Cork y algunos de sus alrededores al sur, y la zona de Galway y la zona del oeste y la región alrededor, y todo pues son maravillas naturales. Es un país muy bello, muy próspero, pero con una historia muy turbulenta que vamos a pasar a esbozar aquí porque es muy compleja y daría para una larga presentación, pero lo que quiero es ir presentándoles como los hitos para definir cuáles son las principales características de la cultura irlandesa que han resultado en toda esta música, en toda esta gastronomía, en la literatura y en todas las demás artes y relacionamiento que tienen los irlandeses con su entorno y con su conflictivo vecino Inglaterra, ¿no? Que es parte de la definición central de su país. Bueno, Irlanda es un país excepcional en la historia europea, un poco como lo es también Islandia, como lo ha sido Escocia, como lo han sido otros lugares remotos, sobre todo insulares, que pues han mantenido una distancia respecto a los turbulentos acontecimientos del continente, ¿no? De la parte maciza del continente europeo. Irlanda es un país poblado en términos prehistóricos o relativamente recientemente. Fue hacia el año 7000 antes de Cristo, que una vez que se fueron retirando los hielos, recordemos que toda la parte de Europa del Norte y desde luego América del Norte y Asia del Norte, después estaban cubiertas por el hielo, ¿no? Y después de las glaciaciones que empezaron a irse hacia el 12.000, 15.000, 12.000 antes de Cristo, pues se fueron retirando las capas de hielo hacia el norte, fue aumentando el nivel del mar y finalmente, antes de que se rompiera ese puente, algunos pobladores prehistóricos pasaron a conquistar Irlanda, donde estuvieron pues cerca de 7.000 años sin otros visitantes. ¿Quiénes eran estas personas? No sabemos. Sabemos que dejaron monumentos funerarios impresionantes. Muy cerca de Dublín está Newgrange, que es todo un complejo de túmulos funerarios impresionantes. No tuvimos oportunidad en esta ocasión de visitarlos, pero si van por ahí, pues está no lejos de Dublín. Pero no sabemos quiénes eran estas personas, no sabemos qué idioma hablaban, no tenían escritura, no sabemos cuál era su religión. El arte que dejaron es básicamente estas construcciones funerarias impresionantes, y pues ahí estuvieron durante muchos miles de años, muy probablemente como agricultores muy rudimentarios. Déjenme decirles que uno de los grandes espejismos de Irlanda cuando uno viaja por ahí es que lo ve todo verde, y como es todo verde y húmedo, piensa que puede ser un paraíso de la agricultura y no lo es. El exceso de humedad hace que Irlanda sea un país muy pobre agrícolamente, y que su única riqueza de la tierra provenga pues de la ganadería y desde luego complementada con su condición insular por lo marino, ¿no? Por los productos pesqueros, y es por eso que los principales asentamientos están en las costas. El caso es que hacia el siglo V antes de Cristo, en los 400 y tantos, empezaron a llegar pobladores del continente. Y estos pobladores eran los famosos celtas. Y estos celtas eran un pueblo de muy difícil definición, puesto que los encontramos por toda Europa.
Si ustedes han estado o saben algo de Estambul, pues saben que hay el puente de Gálata, y Gálata pues son los galos del otro lado del Cuerno de Oro, que eran este mismo pueblo, y los franceses eran galos, y todos los del norte de España, excepto los vascos, cántabros, asturianos, gallegos, luego los portugueses, todo el suroeste de Inglaterra, Cornwall, Gales, los escoceses y los irlandeses. Todos esos son pueblos, los bretones de Francia, desde luego. Todos esos son pueblos celtas, que no tienen ninguna identificación ni estructura nacional, sino que son grupos de pueblos que hablan lenguas relacionadas. Los celtas llegan a Irlanda y para el año 200 antes de Cristo están firmemente establecidos en esta tierra. Y aquí es donde viene el truco, uno de los 3 trucos de la historia irlandesa, que se los adelanto, pues son el nacionalismo celta, 1, 2, las luchas religiosas, y 3, las luchas políticas con Inglaterra. Estos 3 temas son los ejes definitorios de la cultura irlandesa, de todo, desde los pubs hasta la política, hasta la cultura, a la cultura cotidiana, la alta cultura, y la relación de Irlanda con el resto del mundo ha estado condicionada por estos 3 factores que vamos a ir desarrollando brevemente. Los celtas se establecen en Irlanda, son un pueblo muy primitivo, un pueblo sin escritura, un pueblo que no hace ciudades. Ese es un fenómeno muy curioso comparado con el resto de los pueblos que fueron ocupando Europa antes de nuestra era. Es un mundo completamente rural, un mundo fundamentalmente de ganaderos y pescadores en las costas. Pero lo que sí tiene este pueblo, y va a ser su gran fortaleza cultural durante el resto de su historia, es una gran tradición folclórica, manifestada desde luego, como nos decía Esperanza, en la música, y tienen una literatura, pero es una literatura oral. No existe la escritura, y es una literatura que, como las sagas griegas que luego fueron codificadas en la Ilíada, la Odisea y demás, va transmitiéndose a través de poetas. Los poetas juegan un papel importantísimo en la cultura irlandesa, porque eran, a diferencia de nuestra época, que son artistas individuales que apelan a un público interesado en su obra, los poetas, precisamente por la falta de escritura, juegan un papel fundamental como archivos vivientes de las tradiciones, las normas, las reglas de las comunidades. Y son grandes memorizadores, porque no había opción en ausencia de escritura. Entonces los poetas siempre están junto al rey y junto a los druidas, que son los sacerdotes celtas, como la tríada de poder, en una especie de poder político-militar encarnado en los jefes tribales, de poder religioso encarnado en los druidas, y una especie de legisladores y archivos vivientes que eran los bardos, los poetas, que gobernaban las comunidades. Uno de los grandes mitos de la época celta de Irlanda es la existencia de reyes. No existen reyes, nunca hubo un rey de Irlanda en la época pre-inglesa. Irlanda era un conjunto de villorrios desperdigados, donde había muchos jefes tribales, las comunicaciones eran muy pobres, no había caminos, y no había nada de esto por una razón muy sencilla, porque los romanos jamás llegaron a Irlanda. A diferencia de Inglaterra, donde estuvieron pues, 500 años aproximadamente, y donde llegaron casi hasta Escocia y dejaron pueblos, nombres de ciudades, caminos, iglesias, fortalezas, templos y demás, a Irlanda llegaron solamente algunas monedas y algunos artefactos por el comercio a través del mar irlandés, del estrecho de mar que separa de las Islas Británicas. Y al no haber habido imperio romano en Irlanda, pues no hubo todo el desarrollo urbano que sí ocurrió en el resto del imperio, y que también había en las zonas germánicas, europeas y en algunas otras. Irlanda se queda como este mundo absolutamente rural, con una población que tiene una enorme cantidad de mitos y de leyendas. Los druidas pues tienen aparentemente este culto al árbol sagrado, que son los robles o las encinas, y una religión bastante misteriosa.
Y los celtas se van construyendo a través del folclore y el mito, que vamos a ver que sigue permanente incluso en la literatura contemporánea irlandesa, toda esta mitología muy diferente de las otras mitologías europeas, muy atractiva, muy salvaje, pues muy apropiada al país en el que se desarrolla. Y entonces, durante aproximadamente 8 siglos, estos celtas viven pues en la relativa paz, excepto por las constantes guerras tribales, por los recursos y por el poder en un país muy fragmentado. Hacia el año 431 tiene lugar el siguiente gran hito en la historia irlandesa y es la llegada del cristianismo, que es otra historia sumamente peculiar. Hay un personaje llamado San Patricio, que pues es desde luego el santo patrono de Irlanda. Todos sabemos que hasta en Nueva York, que hasta en Churubusco y en muchos lados del mundo, el 17 de marzo, que es la fiesta de San Patricio, pues se celebra lo irlandés en el mundo, ¿no? Y se celebra lo irlandés, ya vamos a ver por qué, porque hay irlandeses por todos lados, por su propia historia. Aparentemente este personaje era un romano de Inglaterra, un romano cristianizado de Inglaterra, Patricius, y este muchacho, de acuerdo con la leyenda, fue secuestrado por piratas irlandeses cuando era muy joven, pasó algunos años como esclavo en Irlanda y después regresó a Europa, se hizo monje en el sur de Francia y en una noche, en un sueño, Dios le ordenó que cristianizara Irlanda y llegó a Irlanda en el año 431. Hasta aquí, todo esto es acorde con la leyenda. No hay un conjunto de evidencia o documentos históricos que comprueben esta historia. Lo que sí es un hecho, hay una pieza de información muy confusa porque dice que lo van a mandar como obispo, pero pues no tiene mucho sentido mandar a alguien como obispo si no hay primero algunas comunidades cristianas, por lo que presumiblemente, de alguna manera, y muy probablemente desde los romanos cristianizados de Inglaterra, ya hay para inicios del siglo V de nuestra era ciertas comunidades cristianas muy rudimentarias que precisan un líder teológico que vaya organizando estas comunidades. Nada más que hay un grave problema, que es el mismo problema que hablaba hace rato. No hay ciudades, de manera que es muy difícil establecer una red institucionalizada que vaya organizando una iglesia en ausencia de pueblos. Ya no digamos ciudades, no había ni pueblos, ¿no? Entonces, el cristianismo irlandés se desarrolla de manera monástica. Conforme se va desintegrando el imperio romano en el resto de Europa, los cristianos de las ciudades van migrando hacia estos establecimientos cuasi autosuficientes que vamos encontrando por toda Europa, lejanos frecuentemente, trepados en colinas y que son los monasterios. Pero en el resto de Europa los cristianos llegan desde la cultura urbana a refugiarse a los monasterios ante la turbulencia de la desintegración del Imperio Romano, y en Irlanda el cristianismo nace monástico y no se desarrolla urbanamente sino hasta varios siglos después. Y entonces en Irlanda entra en acción en la historia europea. Hasta aquí Irlanda era nada, no tenía ningún interés para nadie porque no había minerales, es un país pobre en términos mineros, es un país pobre en términos agrícolas, y no había ningún imperio ni ninguna ciudad que ir a conquistar, no había nada que ir a hacer ahí. Pero a la hora que el cristianismo empieza a enfrentar el avance de los pueblos germánicos que van invadiendo el imperio romano, Irlanda se convierte pues como en el último, no me gusta la palabra, pero en el último reservorio, como en el último refugio de la cultura clásica cristiana anterior a la caída del Imperio Romano. Y entonces Irlanda se convierte en esta fortaleza monástica que de repente empieza a exportar monjes y misioneros. Por eso si ustedes se pasean un poco por internet, se van a ver que hay muchos libros de cómo los irlandeses salvaron a la civilización, cómo los irlandeses cambiaron el mundo, etc. Un poquito exagerado puede ser, pero no mucho. En realidad,
Irlanda se convirtió en algo que siguió siendo hasta nuestras vidas, que es Irlanda es un gran exportador de monjes, monjas, misioneros y demás religiosos por todo el mundo, ¿no? Hasta en lugares remotos de México uno se puede encontrar que está la monja fulanita O'Brien, que está en el colegio y que era una irlandesa, y por todos lados del mundo los hay. Esto ocurre desde los primeros momentos de la cristianización de Europa, posterior a la caída del imperio, e Irlanda juega un papel muy importante. Si recuerdan, cuando hicimos el historiando sobre Joyce y Ulises y tal, Lupita nos presentó el manuscrito del libro de Kells. ¿Recuerdas, Lupita? Este manuscrito precioso que está guardado ahora en Trinity College. Y este es un documento no único, hay varios manuscritos de este tipo, el de Kells es el más espectacular, el más bonito, y son documentos vivos de esta historia. Como libros, pues no son más que los evangelios, ¿no? Pero su historia es la que nos permite reconstruir todas estas épica batalla de los irlandeses por conservar la tradición cristiana ante el avance de las fuerzas paganas en Europa. Entonces llega este individuo, se crean todas estas comunidades, se van a ir creando muchos monasterios, algunos como el original donde se produce el libro de Kells en la costa de Escocia, y luego van regresando hacia Irlanda. ¿Y por qué regresan? Porque en el siglo IX aparece la siguiente gran fuerza europea y el siguiente gran hito en la historia irlandesa, que son los vikingos. Los vikingos son nuestros pueblos noruegos, suecos, bueno, de lo que ahora es Noruega y Suecia, que van por toda Europa, incluso hasta Sicilia llegaron, asolando las costas. Son marineros, son piratas, son gente que llega a la costa, desembarca, saquea, se lleva mujeres, cosas, dinero, bienes, etcétera, etcétera, y a veces establece una cabeza de playa con una fortaleza. Así nacen las ciudades irlandesas. Prácticamente todas las ciudades costeras irlandesas, desde Dublín hasta Cork, hasta Galway, son ciudades vikingas. Y ciudades, pues es un piropo, porque en realidad lo que son fortalezas costeras. Los vikingos bajan, hacen unos establecimientos militares para protegerse de los salvajes para ellos del interior, y alrededor de estas fortalezas se van a ir luego pegosteando monasterios, conventos, pueblos, tiendas, casas, y van creciendo las ciudades irlandesas. Los vikingos no logran realmente penetrar al interior de la isla, y como también eran pues bastante salvajitos, no dejan un legado cultural tan fuerte, excepto el comienzo de la urbanización, que no es poco, y cierto cruce con los gaélicos. Algunos, como es normal, se quedan, algunos encuentran el amor y empiezan a establecerse en Irlanda, y empieza a haber alguna mezcla étnica con estos nórdicos, pero en las zonas costeras. El otro gran aporte del cristianismo en Irlanda, pues, es naturalmente la escritura, que durante muchos siglos se ceñirá a la escritura religiosa, porque todavía no hay ni siquiera una escritura civil que ir acumulando, puesto que no hay pueblo, ¿no? Pero una vez que llegan los vikingos y se establecen estos establecimientos, perdón la redundancia, en las costas, empieza a haber una cierta vida urbana, pero hay guerra, porque los celtas pues, no quieren que los vikingos invadan su país y formen un estado colonizador. Y hay cuestiones muy épicas, como la batalla de Boyne, donde finalmente en el siglo XI los irlandeses le ponen un alto a los vikingos y quedan como en una especie de statu quo en paz. Que no dura mucho, porque los siguientes invasores y el siguiente gran hito de la historia irlandesa llega en 1196. La historia es muy bonita, no tengo tiempo de narrarla a detalle, pero el caso es que hacia estos años hay una lucha entre dos reyes tribales, y el que pierde tiene la maravillosa idea de irse a Inglaterra, buscar al rey Enrique II y decirle: oye, ayúdame a recuperar mi trono.
Y los ingleses le dicen, cómo no, con mucho gusto te ayudamos. Cruzan los ingleses que todavía no son ingleses, son normandos, ellos mismos invasores en Inglaterra. Le dice, pues sí, te ayudamos con mucho gusto, cruzan en sus barcos, derrotan al enemigo de su aliado y pues luego lo quitan. Y se ponen ellos, que es lo que pasa cuando uno es suficientemente idiota para ir a pedirle a una potencia extranjera que intervenga en su país. Y entonces, pues ahí se amoló Irlanda porque los ingleses se instalaron 800 años. Entonces son de estos invitados que llegan y luego como que no se quieren ir, y pues no se quisieron ir hasta que los echaron a balazos, ¿no? Entonces, en 1196, las tropas del rey Enrique II, lideradas por un personaje llamado Strongbow o Arco Fuerte, que ahí está enterrado en la Catedral de Christchurch, en Dublín, en una tumba medieval muy bonita en la nave principal de la Catedral de Christchurch, en Dublín. Ahí está el señor. Y este hombre llegó, derrotó al otro rey y puso a los anglo-normandos, que van a ser la principal fuerza política de Irlanda hasta el siglo XX. Ahí se instalan fundamentalmente en Dublín y en el norte de Irlanda en un principio, y a lo largo de una historia muy turbulenta y muy larga y muy complicada, van a ir conquistando Irlanda a lo largo de los siglos. Es un proceso muy traumático que desde luego genera toda esta reacción nacionalista que vamos a ver que determina la literatura irlandesa. Pues se establecen los normandos en Irlanda y empieza a haber pues todo este proceso largo y lento de colonización. Vamos a ver cómo estos ingleses, estos normandos, se van a convertir con los años en los anglo-irlandeses, que van a ser el segundo gran grupo demográfico en establecerse hacia la historia moderna de Irlanda. Estos se asilvestran, se mezclan con la población, empiezan a revolverse los apellidos entre los normandos y los irlandeses. Es una historia muy complicada, pero poco a poco se van mimetizando con la población y se van pues, mezclando, sobre todo en las zonas costeras y poco a poco hacia el interior de Irlanda, y con esto se crean los anglo-irlandeses, que van a ser otro grupo demográfico hacia el futuro. Todos estos son católicos. El catolicismo se va expandiendo muy lentamente y se va, como en todo el mundo, sincretizando con las creencias locales. La última zona cristianizada de Irlanda es el oeste, el poniente, la zona de Galway, que todavía es la más celta de Irlanda hasta nuestros días, es la que más tiempo se resiste a la cristianización, a la anglicización, y es donde todavía hoy hay gente que habla el idioma irlandés de manera cotidiana entre ellos, ¿no? ¿Por qué es el último lugar? Porque es el más pobre y el más remoto. Es el menos interesante para los colonizadores. De manera que, bueno, ahí se instalan, y durante la Edad Media, pues hay una serie de guerras, luchas, intentos por echar a los ingleses que no fructifican, y el siguiente gran hito de la historia irlandesa ocurre en Europa, y es la peste negra, que en realidad no llega a Irlanda con la fuerza devastadora que sí llega en otras partes de Europa, pero hace que los ingleses disminuyan su presencia, ¿no? Al haber una caída tan brutal en la población europea, que fue entre el 25-30% de la gente que muere en la peste negra, hay un declive demográfico enorme, y esto hace que los anglonormandos irlandeses empiecen a fortalecerse en Irlanda ante la ausencia de llegada de nuevas tropas británicas para sostener la colonia inglesa ahí. Luego, el siguiente gran hito de la historia irlandesa es la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante en su versión inglesa, que es cuando Enrique VIII rompe con el Vaticano, crea la Iglesia Anglicana, destruye, vacía, vende los conventos y monasterios en Inglaterra y genera pues su propia guerra religiosa distinta de la que estaba ocurriendo en la Europa continental,
de los hugonotes y los protestantes alemanes y la reacción de la contrarreforma de la Iglesia Católica y demás y demás. Voy a hacer una pausa aquí porque lo que les quiero decir es que el resto de la historia de Irlanda, todo a la fecha, es la historia sangrienta de la lucha entre católicos y protestantes. Es una lucha en la que ambos lados han cometido una cantidad de atrocidades inenarrables. Es una lucha de sectarismo, de fanatismo, de cerrazón. Se supone que son parte del mismo cuerpo amplio religioso que es el cristianismo, pero pues ya sabemos que las luchas entre hermanos suelen ser más violentas que entre extraños, y esta lamentable o desgraciada división religiosa es lo que va a marcar ya para siempre la historia de Irlanda hasta nuestros días. Aquí empieza a haber una división muy fuerte entre, por un lado, los gaélicos, los irlandeses originales o celtas, que ya sabemos que no son los meros originales, pero son los primeros que tuvieron una cultura, y los anglo-normandos católicos, que forman, digamos, el grueso de la población, y los ingleses que llegan con las tropas de Enrique VIII y luego de Isabel I a imponer el dominio británico y el dominio de la Iglesia anglicana. Esto es una lucha también de varios siglos, muy compleja, llena de batallas, llena de historias épicas, pero finalmente hacia en los finales del siglo XVI, los ingleses logran derrotar a los irlandeses y se imponen, y por fin, hacia 1601, logran conquistar todo Irlanda, llegando hasta Galway, hasta la zona occidental, y ya consolidan de una vez todo el dominio británico oficial, formal, institucional sobre Irlanda. La región que más se resiste, la región donde pervive más el espíritu celta, es, curiosamente, Ulster, que es el norte. A partir de esas épocas, Irlanda queda ya formalmente dividido en 4 grandes provincias o regiones. Muy sencilla. Norte-sur, este-oeste. El norte es Ulster, lo que viene siendo hoy Irlanda del Norte. El este es Leinster, que es donde está Dublín. El sur es Munster, que la capital es Cork, y el oeste es Connacht, que la capital es Galway. Y estas 4 regiones forman Irlanda históricamente. Ulster, la provincia norteña, es la que más se resiste a los ingleses, y entonces lo que hacen los ingleses es que devastan a la población, los aplastan, los expulsan, los corren, y tienen la maravillosa idea, otra más, de traer escoceses presbiterianos a meterlos ahí al Ulster. Esto es el huevo de la serpiente, porque de aquí, de esta llegada de los presbiterianos a Ulster, se va a derivar el fanatismo protestante, que terminó siendo la gran piedra en el zapato para la pacificación de Irlanda del Norte. Poquito después, en el siglo XVII, viene la guerra civil inglesa. No tengo tiempo de extenderme mucho sobre ella, pero digamos lo importante para Irlanda es que gana Oliver Cromwell. Y Oliver Cromwell es un fanático protestante que le corta la cabeza al rey Carlos I, y poquito después llega y hace una matazón horrenda en Irlanda. ¿Por qué? Pues porque los irlandeses eran católicos y el señor era protestante. En cualquier pueblito, ciudad o lo que sea donde ustedes anden en Irlanda, en todos lados van a ver, aquí bombardeó Cromwell en 1640 y tantos, aquí bombardeó Cromwell, por aquí estuvo, aquí había un castillo pero se lo acabó Cromwell, aquí había una iglesia pero la destruyó Cromwell, ¿no? Hasta en la música hay una canción de Morrissey, este cantante irlandés, donde mienta madres de Oliver Cromwell ya en el siglo XXI, ¿no? Es una figura odiada por la enorme destrucción que causó en Irlanda y por su fanatismo religioso. Y bueno, finalmente Cromwell también es derrotado, regresan los Estuardos en la figura de Carlos II, se genera una época de tolerancia. Carlos II es un rey al que le gusta básicamente la fiesta, lo cual es muy bueno,
porque su mensaje es: déjenlos en paz, a mí me importa un cacahuate qué religión tengan, dejen a los irlandeses católicos en paz. No le hacen mucho caso, porque los ingleses que están ahí en la costa pues son los que están batallando, pero viene el siglo XVIII, y el siglo XVIII es la era de esplendor llamada The Ascendancy. Y The Ascendancy, que es como el predominio o la ascendencia, quiere decir que es el siglo en el que los ingleses, los anglo-irlandeses protestantes, se consolidan en Irlanda, pacifican relativamente el país y viene el esplendor de Dublín. Hasta aquí, hasta comienzos del siglo XVIII, Dublín no es la ciudad más importante de Irlanda, no es la ciudad más bonita, no es la ciudad más grande, es básicamente un establecimiento político-militar. Pero los ingleses, a los que les conviene Dublín por su ubicación geográfica, en el siglo XVIII, con la paz, desarrollan Dublín, y los grandes edificios, los más bellos edificios neoclásicos de Dublín, datan de esta época. La oficina de correos, la oficina de aduanas, el castillo de Dublín, las partes no medievales, las adiciones a Trinity College, a las demás instituciones educativas, religiosas y civiles, el establecimiento de los puentes en el río, y ya viene el esplendor cultural de los anglo-irlandeses en Irlanda. El siglo XVIII es un siglo de relativa paz, de relativo crecimiento económico, empieza a haber prosperidad. Debo decir una cosa: Cromwell genera un problema político de largo plazo enorme, porque les quita sus tierras a los anglo-irlandeses y a los irlandeses gaélicos, y se los da a sus canchanchan. Él no tenía cómo pagarle a las tropas después de la guerra civil, y les paga regalándoles las propiedades rurales irlandesas, y estos advenedizos cromwellianos van a ser los terratenientes odiados por todos, por irlandeses celtas, por anglo-irlandeses, pero bueno, durante esta época ellos mandan, ellos son los jefes, los dueños de la tierra, son los más importantes en las ciudades, y Irlanda crece. Estoy viendo lo de Esperanza de la serie Rebellion, ahorita lo vamos a comentar. Efectivamente, es una serie muy recomendable, pero no hemos llegado ahí todavía, apenas vamos en el siglo XVIII. En el siglo XIX pasan dos cosas muy importantes. Uno, la revolución industrial no llega a Irlanda, y no llega a Irlanda porque no hay hierro y no hay carbón, entonces pues no hay cómo poner industrias por allá. No llega porque además pues, son muy rejegos a la modernización. Los irlandeses siguen muy apegados a sus tradiciones y no quieren modernidad, los irlandeses, excepto los ingleses de las costas. Y lo otro que pasa es una enorme tragedia llamada la Gran Hambruna. En 1845, la cosecha de papa recibe una plaga y no funciona. ¿Por qué comen papas los irlandeses? Pues los irlandeses comen papas porque el contenido calórico de la papa es mucho mayor al del resto de los granos, y porque se da bien en el suelo irlandés, a diferencia del trigo, la cebada, el centeno y otros cereales que se dan muy mal por el exceso de humedad. Entonces los irlandeses se convierten en comedores de papa. Los ingleses así les llaman, the potato eaters. Le apuestan al monocultivo, que es una mala idea, y cuando viene la plaga de Potato Blight en 1845, destroza las cosechas. La reacción inglesa es muy torpe, francamente estúpida. Dicen, bueno, pues las fuerzas del libre mercado tienen que operar, y pues ni modo, no hay apoyo, ¿no? William Pitt, algunos de los políticos ingleses tratan de convencer de la necesidad de apoyar a los irlandeses en su hora de desgracia. No hay éxito, y entonces viene la gran mortandad. Mueren 400,000 personas de hambre en Irlanda, y empieza la gran emigración. Aquí es donde quería llegar cuando hablábamos de las fiestas de San Patricio y tal. Fíjense una cosa que es impresionante. El último censo
irlandés antes de la hambruna, 1841, registra 8.2 millones de habitantes en la isla. No han regresado a ese nivel poblacional. 180 años después, Irlanda todavía no recupera esa cantidad de población. La población no dejó de decrecer hasta 1961. Y en la primera vez que se registró un condado en el que hubo más población que antes de la hambruna fue en el año 2006. Es decir, Irlanda se despobló. Efectivamente, Tavi, los Choctaw apoyaron a Irlanda. Es una historia muy bonita de solidaridad. Hay muchas historias muy lindas alrededor, muy tristes alrededor de la gran hambruna, pero efectivamente así ocurrió. Pero el hecho es que aquí viene otro parteaguas en la historia irlandesa porque Irlanda se despuebla. La gente se va, emigra, huye, se larga por todos lados y ahí nace, por ejemplo, las maquinarias políticas de Boston y de Nueva York, en Nueva York conocida como Tammany Hall, y las dinastías irlandesas de las que luego va a salir, por ejemplo, los Kennedy, ¿no? Son irlandeses trasplantados a Estados Unidos. Al mismo tiempo, y un par de décadas antes, Irlanda le había dado otra aportación al mundo, que es la política democrática de masas. En los años 1820 surge un personaje llamado Daniel O'Connell, que le da nombre a la principal avenida de Dublín el día de hoy. Es un personaje fascinante también, que crea los primeros movimientos de masas pacíficos en la historia y que luego van a exportar a Nueva York como la base del Partido Demócrata moderno, desde Tammany Hall en Nueva York y Boston, Massachusetts y algunas otras regiones. Y Daniel O'Connell pues es el gran creador de la política de masas moderna, ¿no? Y desde luego la gran hambruna lo único que hace es atizar enormemente el resentimiento de los irlandeses hacia los ingleses, que los dejan literalmente morir solos. Y la segunda parte del siglo XIX es la historia del surgimiento del nacionalismo irlandés, a través de figuras como Charles Stuart Parnell, que se convierte en el gran líder populista de los irlandeses y los anglo-irlandeses, él mismo protestante, pero es el primero que organiza a los distintos grupos políticos irlandeses, los unifica en una ideología nacionalista y pacta con la Iglesia Católica. Este es otro hito muy importante, porque aunque él era protestante, él pacta con la Iglesia Católica, pacta con los protestantes moderados de Irlanda del Norte, es decir, los protestantes anglicanos, no los presbiterianos escoceses, y forman el gran movimiento nacionalista irlandés, que está simbióticamente integrado con la Iglesia Católica. Y el quid pro quo es perfecto. Nosotros vamos a apoyar el nacionalismo irlandés a cambio de que el nacionalismo irlandés sea muy conservador y muy católico e insista en que la educación irlandesa debe estar 100% en manos de la Iglesia Católica. Así se hace, así ocurre, y se genera todo este movimiento de masas muy fuerte que a través de muchas rebeliones, mucha sangre, muchos golpes, empieza a avanzar. La palabra clave de esta época es home rule. Home rule es la idea de que los irlandeses deben tener autonomía dentro del Imperio Británico. En 1801 se había creado el Acta de Unión, que ya formalizaba la integración de Irlanda al Reino Unido, y este movimiento busca una cierta autonomía dentro del imperio. Hacia el cambio de siglo, hacia el siglo XX, surge Sinn Féin, que quiere decir nosotros, que es el movimiento radical gaélico que propugna dos cosas: absoluta independencia por vía violenta y la imposición o el renacimiento de la cultura gaélica irlandesa autóctona. Y estos son los dos ejes de la historia irlandesa modernos hasta el día de hoy. Comienza el terrorismo, un fenómeno no aislado de los terrorismos en Europa y Estados Unidos de la época,
y empieza toda esta historia tan sangrienta y tan violenta que está impresa en nuestras mentes y también está impresa en la mente de Netflix, que tiene varias historias sobre este asunto tan violento. Bueno, empiezan los ataques terroristas, se van radicalizando los Sinn Féin, the Irish Brotherhood, etcétera, etcétera. Hay multitud de grupos terroristas nacionalistas radicales. Este individuo Parnell, en una historia de telenovela chafa, pierde todo el poder por un adulterio y entonces va ganando terreno el movimiento perdón, más violento dentro de Irlanda. Y la bronca pues está en el norte, porque los del norte, los presbiterianos escoceses y los anglicanos protestantes de Irlanda del Norte dicen, no, yo no me quiero separar de Inglaterra, yo estoy muy contento siendo parte del Reino Unido y no quiero tener nada que ver ni con católicos ni con nacionalistas. Y ahí empieza toda la bronca tremendamente violenta de Irlanda del Norte. Se me está acabando el tiempo, así que tengo que acelerar. En 1916 llegamos a lo que mencionaba Esperanza hace un momento, viene la rebelión. Mientras Inglaterra está ocupada en la Primera Guerra Mundial, distraída en el resto del mundo peleando la guerra, los nacionalistas irlandeses toman la oficina de correos de Dublín, leen una proclama que está por todos lados, porque además están cumpliendo 100 años de la independencia irlandesa en 2022. La independencia irlandesa realmente surge en 1922. Leen esta proclama, hay una matazón, la rebelión es prontamente extinguida, esa rebelión muere, pero ya a lo largo de los siguientes años empieza a haber un levantamiento tremendo por todo Irlanda y finalmente en 1922 los ingleses dicen no podemos más. Es imposible gobernar esta raza de salvajes, entonces pues, ahí se quedan con su país, pero vamos a hacer una cosa que se llama la partición. Y la partición quiere decir que Irlanda del Norte se separa del resto de Irlanda, forma como hasta la fecha parte del Reino Unido y ya no les cuento lo que ocurre en adelante, es terrorismo, una división sectaria absolutamente demencial en Irlanda del Norte, con todas las repercusiones del terrorismo protestante en Irlanda del Sur. Hay bombazos en Londres, en Liverpool, en Manchester, en donde ustedes quieran y manden, y se genera pues muchas décadas de un conflicto brutal que todavía no se termina bien de resolver. Pero en 1922 por fin hace su debut en nuestra charla Irlanda. Irlanda como un estado, como una entidad político-administrativa propia, the Free Irish State. Todo esto precedido por el revival de la cultura gaélica, la intención de imponer ahora el estudio de la lengua irlandesa celta, que a la fecha está vigente, y el desarrollo de Irlanda. Irlanda es un país muy pobre durante las primeras décadas de su existencia, es un país violento, pobre y desigual. Pero hacia 1960 empiezan a salir del torpor económico, viene una nueva generación de líderes que impulsan el crecimiento económico irlandés poquito a poquito. En 1972 entran a la Unión Europea, a la entonces Comunidad Económica Europea, y ahí viene pues el comienzo del despegue irlandés. Empiezan a prosperar, pero todavía es un país muy, muy cerrado. Como vamos a ver, los escritores irlandeses son terriblemente censurados y reprimidos por la Iglesia Católica. Prácticamente todos los escritores irlandeses importantes del siglo XX se vieron censurados o tuvieron que emigrar o tuvieron que publicar en otros lados porque la Iglesia Católica mantenía un férreo control sobre todas las manifestaciones artísticas de una manera muy represiva. Esto en los años 90 cae porque la proliferación de los escándalos
sexuales, de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica en Irlanda. Es un golpe devastador realmente contra el establishment católico. La asistencia a misa, por ejemplo, se cae en algunos lugares hasta en 80%. Hay cierres de escuelas católicas y muere el prestigio de la Iglesia Católica como controladora de toda la educación, del 100% de la educación y de la cultura irlandesa. Uno de los clichés sobre los revolucionarios irlandeses de 1916 es que eran los revolucionarios más conservadores de la historia, ¿no? Y así fue. Pero en los 90 hay una transformación muy fuerte de la sociedad irlandesa, hay un proceso de apertura, no muy distinto de la movida madrileña posterior a la caída de Franco, de la que nos platicó Esperanza en nuestra charla sobre España hace algunos meses. Y desde luego la llegada de la inversión extranjera y de la tecnología moderna y el hecho de que Irlanda se convierte en un paraíso fiscal y la llegada del euro, pues hace que Irlanda se convierta en la potencia económica que es hoy. Hoy en día es un país mucho más tolerante, mucho más abierto. Por primera vez en su historia dejó de ser expulsor de migrantes y empieza a atraer migrantes de otros países porque los sueldos son muy buenos, es un país muy caro, se ha encarecido mucho, pero pues producto de la prosperidad. Y hoy en día es uno de los países más ricos del mundo en términos per cápita, y es un país que económicamente va bien, ¿no? A pesar de pues, los baches de las crisis financieras de 2008, del COVID, etcétera, etcétera. Bueno, este es un resumen extremadamente apretado de la historia irlandesa. Me hubiera gustado extenderme un poquito más en algunos de los episodios que son realmente fascinantes. Hay un libro por ahí que se llama A Brief History of Ireland de Richard Quilin. Luego les pongo una listita en el chat de las lecturas que les voy a recomendar. Es un libro breve, muy interesante sobre la historia irlandesa. Muy bien. ¿Y qué pasa con la literatura en los minutitos que nos quedan? La literatura irlandesa es muy rica, es de todas las artes junto con la música popular, como nos mencionaba también Esperanza, son las dos artes en las que Irlanda ha destacado más. Hay desde luego grandes pintores, arquitectos, compositores de música clásica, etcétera, pero donde ha destacado siempre Irlanda es en la música folclórica, en la música popular y en la literatura. La primera obra literaria de la historia irlandesa se llama El ciclo de Ulster. Y este ciclo de Ulster, en su tradición oral, data del primer siglo antes de Cristo. No fue puesto por escrito sino hasta el siglo IX, más o menos. Los manuscritos más viejos del ciclo de Ulster que se conservan en monasterios son del siglo IX. Están en irlandés gaélico antiguo, lo cual ha forzado a que la traducción al inglés se haya ido haciendo a lo largo de los siglos. Y hay muchas traducciones, incluso traducciones modernas, contemporáneas de este ciclo. Este ciclo y otros ciclos son muchísimos. La cantidad de leyendas y de mitos irlandeses es enorme en volumen y cantidad. Hay algunas historias mucho más famosas, como la historia de el robo de la vaca parda, que es, les voy a poner en la lista una obra que se llama The Raid, que un señor Eckhoff, un norteamericano, hizo la traducción directa del gaélico y que publicó en 6 volúmenes el ciclo de Ulster, y que son realmente historias muy, muy violentas, muy, muy interesantes, muy locas, muy fantasiosas. Hay héroes como Finn McCool, como Cuchulainn, como la reina Maeve, etcétera, etcétera, etcétera. Tomaría mucho tiempo platicarles, pero vale mucho la pena indagar en la mitología celta, en los mitos irlandeses, que están muy vivos en la cultura popular. Hay cómics de Cuchulainn, así como onda superhero, hay cómics de Finn McCool, de Cuchulainn y de la reina Maeve y de muchísimos otros, de Fergus,
otros héroes de la épica irlandesa. Y lo relevante, por lo cual literariamente vale la pena estudiar estos mitos, es que siguen vigentes en la literatura irlandesa. Como muy pocos pueblos, los irlandeses, como son tan nacionalistas porque estuvieron tantos años oprimidos por los ingleses, perdón, en la cultura culta también irlandesa hay este aferre a traer siempre de regreso sus mitos e incorporarlos a la literatura moderna. Entonces, de repente vale mucho la pena echarle un ojo, aunque sea a estos resúmenes de mitos, porque luego es difícil entenderle a los escritores modernos irlandeses cada vez que hacen referencia a estos mitos, que para ellos son muy conocidos, tan conocidos como los de cada pueblo para cada quien, pero que pues no es fácil entender si no tenemos como una embarradita de qué va, ¿no? Sí les voy a poner algunas recomendaciones de buenos libros donde están los mitos irlandeses narrados. Además son muy divertidos y además cuando uno viaja por Irlanda pues se encuentra trazas de esos mitos por todos lados. Pero no hay mucho más literatura sino hasta el siglo XVII, y el primer gran escritor irlandés no es irlandés. Es un señor que es hijo de ingleses, que no quería vivir en Irlanda, que terminó siendo el deán o como el director de la Catedral de San Patricio en Dublín. Ahí está enterrado. Ahí lo pueden ver enterrado al señor Jonathan Swift y su busto. Y Jonathan Swift, que es de quien estoy hablando, era un irlandés a disgusto, pero por ser irlandés, y entonces es el primer gran escritor irlandés. Y escribe Los viajes de Gulliver, que mucha gente lee como libros para niños, pero son una amarga sátira política y social. Y luego, en realidad, los siguientes grandes escritores, hay buenos escritores a lo largo del siglo XVIII y XIX, pero donde realmente se consolida la influencia literaria irlandesa es con el Irish Revival de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, íntimamente ligado al nacionalismo, y tanto al nacionalismo católico como al nacionalismo no católico, que también había. Y entonces viene esta enorme generación de principios del siglo XX, que luego ha tenido muchos hijitos en escritores irlandeses muy importantes del siglo XX y hasta la fecha. El gigante de las letras irlandesas en la prosa es sin duda James Joyce. No voy a abundar tanto porque ya le dedicamos una sesión completa a Joyce y en particular a Ulises, pero Joyce es el gigante de las letras modernas irlandesas. Desde el exilio, él crea y recrea toda esta historia irlandesa antigua y moderna. No sé si alguno de ustedes se vaya a animar alguna vez a leer Finnegan's Wake, que es la novela más complicada de la historia, pero Finnegan's Wake es una novela que está absolutamente empapada de la mitología celta, de la mitología irlandesa. Pero en Ulises también está, y en Dublineses y en el retrato del artista adolescente vemos esa Dublín moderna, esa Dublín pobre, postindustrial, etc. El otro gigante de las letras irlandesas en la poesía es William Butler Yeats, que ya entendimos que se pronuncia Yeats, así lo pronuncian los irlandeses, y William Butler Yeats es un líder político, es un líder cultural, es un líder literario, es un hombre muy controvertido, no siempre agradable en sus posiciones políticas y en su vida personal, pero es un gran poeta, es el poeta irlandés que todo mundo tiene que leer, no solamente por un interés en Irlanda, sino por un interés en la poesía moderna. Yeats es un poeta importantísimo en la historia de la literatura moderna, independientemente del interés que tiene como escritor irlandés, y alrededor de ellos, del grupo que forma William Butler Yeats, con Lady Gregory, con George Russell y una serie de escritores, crean todo este enorme movimiento cultural irlandés de recuperación de los celta. Y de ahí nace, de ahí surgen, o de esa época, se desprenden otros dos escritores que les quiero recomendar ampliamente. La primera es Kate O'Brien.
una escritora de Limerick, del centro sur de Irlanda, una mujer muy rebelde, una de las primeras feministas irlandesas, pero una feminista un tanto peculiar, porque no es feminista radical, muy probablemente una mujer de orientación homosexual en su vida privada, de la que se sabe muy poco, pero una mujer que fue severamente reprimida por la Iglesia Católica, a pesar de que, por ejemplo, su novela más importante es la historia, en parte autobiográfica, de una niña y su educación en una escuela de monjas, en un convento en Limerick a principios del siglo XX. Tiene muchas novelas, es una escritora que vale muchísimo la pena leer, se las voy a poner también en la listita que voy a subir a nuestro chat, pero Kate O'Brien es probablemente la primera gran escritora irlandesa en la prosa, porque había habido algunos ejercicios en poesía y en folclore con Lady Gregory y algunas otras mujeres del entorno de William Butler Yeats. Esta mujer, Kate O'Brien, murió en 1974, es decir, que participó pues en el desarrollo de Irlanda en los primeros años, aunque vivió mucho en Inglaterra porque sus libros estaban prohibidos en Irlanda. Este libro que les recomiendo, The Land of Spices, o La Tierra de las Especias, fue prohibido solo por una frase en la que dice, los descubrió en el abrazo del amor. Y eso pues es porno, y entonces fue el pretexto esa frase para prohibir la novela. La realidad es que la querían prohibir porque ponía en cuestión, cuestionaba severamente esta imposición de lo católico sobre todos los aspectos de la vida irlandesa, y eso pues no era aceptable para las autoridades irlandesas, que fundamentalmente en lo cultural eran la Iglesia Católica. El otro escritor que les quiero recomendar de esta época, un poco más joven, es Flann O'Brien, que no tiene nada que ver con Kate O'Brien, es un apellido muy común en Irlanda, y Flann O'Brien, que es explícitamente un descendiente literario de Joyce, él mismo lo dice, tiene 3 novelas muy importantes que son completamente modernistas: At Swim to Birds, The Third Policeman y The Dalkey Archive. Ese es el novelista irlandés moderno más importante cronológicamente después de Joyce. Es un irlandés del norte, que sin embargo terminó siendo funcionario del gobierno de la Irlanda independiente. Es una literatura experimental, modernista, compleja, lúdica, surrealista, muy loca y muy divertida, ¿no? Que vale mucho la pena explorar. También, y en el siglo XX empieza a haber todos estos escritores pues exiliados. Hay muchos escritores contemporáneos irlandeses que valen la pena. Uno de ellos es Colm Tóibín. No sé si alguno de ustedes ha visto una serie en Netflix, yo no, pero hay una serie que se llama Brooklyn, y esta serie de Brooklyn está basada en una novela de Colm Tóibín. Es un escritor irlandés contemporáneo muy importante. Tiene una novela que se llama The Master, que es una biografía parcial de Henry James, y tiene varias otras novelas que vale mucho la pena leer. Está el gran poeta irlandés Seamus Heaney también, otro poeta muy laureado irlandés. Y actualmente me busqué cosas más recientes y hay 2 escritoras que han pegado mucho. Una de ellas se llama Anne Enright. Leí su primera novela, que se llama La peluca que usaba mi padre, The Week My Father Wore, que es una novela que no me terminó de encantar. Me pareció divertida, me pareció interesante por momentos, pero todavía muy deshilachada. Y luego está un fenómeno editorial contemporáneo que se llama Sally Rooney, que Ana leyó una de sus novelas y que pues tampoco es la gran cosa. Entonces hay que buscarle más, porque sí hay muchos escritores irlandeses contemporáneos, solo que hay que irlos a buscar. Pero en la tradición literaria moderna irlandesa hay muchísimo de dónde agarrarse. Les voy a poner una listita de cosas recomendadas. Hay mucha poesía irlandesa muy valiosa, hay mucha novela y cuento irlandés muy interesante y de fácil acceso, sobre todo si hablan inglés o si pueden leer cómodamente en inglés,
pues es más fácil acceder a toda esta literatura. Y de panzazo estoy terminando a las 10:18, por si hay tiempo para preguntas o comentarios, tanto sobre mi posición, sobre como las precedentes. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Danos media hora para que todo ello se afiance. No, qué maravilla de exposición. El contexto histórico está impactante. Y bueno, claro, si tienen preguntas, si tienen cualquier otra cuestión para redondear la clase de hoy, que estuvo espectacular. Gracias, Lupita, gracias, Guillermo. Solamente yo añadiría, no sé si los tienes en la lista de escritores. Por supuesto, Flann O'Brien, hay que leerlo, sí que sí, por favor. Y bueno, a ver, Oscarito Wilde, o sea, quien ha tomado mis cursos sabe que es uno de mis consentidos, porque además tenía un sentido del humor ahí como peculiar y además de todo el talento literario, sus frases son de verdad espectaculares. Y pues Drácula, ¿no? Bram Stoker. Bram Stoker. ¿Verdad? También irlandés, entonces seguramente que estos dos últimos les van a sonar de algo más cercano. Y sí, entender que la literatura irlandesa está muy relacionada con los símbolos irlandeses, ¿no? Son como, es un pueblo muy interesante en cuanto a que tiene mucha carga religiosa, pero también muchísima carga simbólica, ¿no? Que lo podríamos también, cómo confluyen esas dos partes, y sí que lo hacen muy bien, y es en la música y en la literatura donde podemos ver grandes ejemplos de eso. Por ejemplo, el trébol de 4 hojas, que ya sabemos, bueno, Irlanda y los tréboles, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, se dice que San Patricio, ¿no? Estaba intentando dar la clase o sea, la gente que estaba ahí decía, bueno, esta sería la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como la naturaleza es muy agreste ahí en Irlanda, San Patricio tomó un trébol y resulta que era de 4 hojas, dijo, bueno, y la suerte, ¿no? Entonces, por eso 4 hojas es la suerte, porque en realidad es una, digo, ya sería clase de botánica, pero es un tipo de trébol que creo que son cada 10,000 tréboles puedes encontrar uno de 4 hojas y tal y cual, pero fíjense cómo confluye ahí también religión, ¿no? Medio lo pagano, medio lo simbólico y todo lo demás, e incluso la bandera irlandesa tiene mucho también que ver con cómo son ellos, ¿no? Porque lo verde sería lo gaélico, sería esta cuestión de nacionalista católico, y lo naranja sería más bien los protestantes, los ingleses y tal, y luego tenemos lo blanco, que es la paz. Entonces, no dejen de leer irlandeses, de verdad, se van a conmover. Yo destacaría que es un pueblo que en cuanto a literatura tiene gran poesía, para quien le gusta, y bueno, si no, pues también Guillermo nos acaba de dar una lista muy interesante para empezar a explorar. Y bueno, yo ya no sé si alguien por aquí tenga alguna duda, una pregunta, algo que compartirnos. Guillermo. No, nomás un comentario muy breve, porque me lo motiva lo que dijiste de Oscar Wilde y Bram Stoker y otros. Un problema muy grave a la hora de clasificar escritores es entre ingleses e irlandeses, porque pues hay irlandeses que los mismos irlandeses dicen, pues ese no era irlandés, nomás nació aquí, pero era hijo de esos malditos ingleses, no tenía una gota de sangre celta, entonces no lo consideramos irlandés, ¿no? Sí son, bueno, pues desde el punto de vista, Oscar Wilde era irlandés, pues nació en Dublín, ahí está la casa donde nació Wilde, pero eran pues escritores que en realidad no vivieron gran parte de su vida en Irlanda, que no lo mismo es todo que entonces sí hay una complicación ahí entre el mero irlandés y el anglo-irlandés y el etcétera, etcétera. Pero sí, pues son escritores irlandeses muy importantes, tanto Bram Stoker como Oscar Wilde, el mismo Swift, pues no era tan irlandés, etcétera. Pero hay una bronquilla ahí como para irlos poniendo en cuál casillero, ¿no? Sí, también, claro, porque igual ellos, ¿no? Tomaban parte de uno o de otro bando, o los mismos bandos se los apropiaban, ¿no? Y luego se los quitaban y luego se los volvían a regresar y tal y cual, ¿no? Pero bueno, sí. Para mí sí lo son, y bueno, sí. ¿No? Pero sí, tienes mucha razón, es que de verdad, Irlanda es un pueblo tan castigado, tan, ¿no?
y ellos también son muy reaccionarios, o sea, su manera de ser a lo largo del tiempo ha sido así, entonces, en fin. Bueno, por ahí alguien había levantado la mano. ¿Cómo andamos? ¿Cómo se sienten después de este paseo por Irlanda? ¿Todo en orden? ¡Qué barbaridad! Ana, ¿a ti cómo te fue, oye? Pues muy bien, ¿eh? Estuvo sorprendente en muchos sentidos. Se te fue Ay, el audio. se te fue la voz, a ver. Pero tienes el micro abierto, ¿eh? No se ve que lo hayas cerrado. A ver. Vuelvo a abrir. No, no abre. No Muy jala el bien. micrófono. Ok. A ver, en lo que ve qué pasa con su micro, alguien de aquí, oigan, esto está increíble, ¿eh? Hay de amigos de Historiando que de pronto van a los países de los que hablamos y está maravilloso. Aquí hay alguien que dice, hola, yo voy a Irlanda en julio. ¿Qué ruta me recomendarían hacer, Guillermo? Pues mira, depende cuánto tiempo tenga, ¿no? Depende de cuánto tiempo vaya a hacer la visita. Eh, mira, hay muchas rutas, o sea, y tienes que decidir primero si tu visita va a incluir Irlanda del Norte o no, porque eso implica ciertas consideraciones de transporte que hay que tomar en cuenta. Pero, pues mira, depende en qué quieras. Si quieres centrarte en la naturaleza o en lo cultural o en lo urbano o en lo rural, bueno, estar unos días en Dublín pues es importante. La oferta cultural dublinesa pues es enorme. Hay muchos museos, muchas galerías, muchos edificios históricos. Alrededor de Dublín hay mucho que hacer. Están los suburbios de Sandy Cove y de Dalkey, que son muy bonitos, donde hay castillos, están junto a la playa, donde hay muchas cosas que ver. Está toda la parte prehistórica, como te decía, cerca de Dublín está el complejo de Newgrange, que vale toda la pena del mundo, pues es una cosa única en el mundo. Luego la zona sur, la zona de Cork, pues igual hay mucha historia, hay mucha cultura, hay mucha naturaleza. La zona oeste de Galway, pero pues la verdad es que todo depende de tus preferencias. Si quieres hacer más hiking, si quieres bucear, si quieres hacer kayak, si quieres, o si te quieres concentrar en lo cultural, ¿no? Pero si quieres luego, pues podemos proponer alguna ruta para no quitar mucho tiempo acá. Sí, depende de los intereses, así es. Bueno, pues entonces yo pienso que ha sido un historiando muy interesante. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Lupita. Y nos veremos el último lunes de julio. Todavía no tenemos pensado qué dar, ¿verdad? Julio, si no hay algo, pero ya lo hablaremos. Por supuesto, ustedes pueden proponernos temas, países. Habíamos hablado de venirnos por aquí, por América. Yo propondría, y bueno, pues en vista de todo lo que está sucediendo, que habláramos sobre la Tarahumara. Pero bueno, ustedes Okay, dirán. puede ser. Ah, Portugal, es verdad. ¿No lo habíamos también barajado para...? Sí, lo tenemos pendiente, sí. Lo tenemos pendiente. Bueno, sí, para venirnos, bueno, irnos para allá, para América, Asia, no sé, también es un terreno por ahí que podríamos explorar. Sí, tenemos ahí como pendiente darle un descansito a Europa también, para poder explorar otras geografías, otras literaturas, otras historias, ¿no? Digo, Ajá. nos faltan muchos países europeos, ahí van a estar, no se van a ir a ningún lado, pero sí deberíamos pensar en algo de América Latina o de América del Norte, Asia, África, hay mucho más mundo por recorrer. Hay que tomar en cuenta que para algunos, desde luego no en el caso de América, pero sí en el de África y Asia, encontrar la literatura accesible en nuestros idiomas, en los idiomas que hablamos luego, no es fácil, pero se puede hacer. Muy bien, bueno, pues ya les estaremos avisando por dónde va la brújula para el mes de julio y mientras tanto les agradecemos mucho que estén por aquí y nos vemos en un mes. Gracias, bye.